Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os traigo una de las cuestiones que suelen salir de una manera bastante regular o bastante frecuente cuando estoy pescando con clientes, y no es otra que si cambiamos o no cambiamos de señuelos. El cambiar o no cambiar de señuelos o de técnicas que estamos utilizando a lo largo de la jornada puede o lastrarnos totalmente en los resultados que vamos a obtener o ayudarnos mucho a la hora de entender qué están haciendo los peces y por lo tanto de obtener mejores resultados. Como todos los puntos de la pesca, cuanto más determinantes son, más difíciles son de descubrir y sobre todo a la hora de tomar decisiones, pues muchas veces vas a tener dilemas y vas a tener dudas de elegir unas cosas u otras. Hay veces que vamos a acertar y hay veces pues que vamos a fallar. Al final es imposible el saber cuál es la mejor fórmula cuando estamos pescando. Evidentemente, cuanto más experiencia, más conocimientos, más entrenamientos previos anteriores hayas hecho, más facilidad vamos a tener en dar con la clave o en acercarnos a entender qué es lo que está pasando en el agua. Pero, como digo, aunque nuestra experiencia sea muy alta, nuestros conocimientos y nuestras horas de pesca hayan sido muchísimas en las jornadas previas, nunca sabes lo que te pueden deparar los peces y cada nueva jornada, y por lo tanto siempre debes de estar abierto a nuevas fórmulas, a probar cosas nuevas, pero evidentemente si ya tienes una base fundamentada, pues te va a ayudar mucho a acertar o al menos a tomar decisiones con fundamento. Pero bueno, dejando esto un poco de lado y partiendo, digamos, de una base neutra en la que no tenemos apenas referencias pasadas ni sabemos muy bien cómo están los peces, os voy a contar un poco la fórmula que yo suelo utilizar de una manera regular o la que más suelo apoyarme para intentar descubrir un poco cómo están los peces y jugando con las técnicas y los señuelos que en principio creo que en ese momento pueden ser más atractivos. En primer lugar, es muy importante el tener en cuenta la época en la que estamos pescando, porque esto nos va a dar una idea bastante clara de cómo pueden estar los peces y a partir de ahí ya empezar a tener una idea de las técnicas o los señuelos que vamos a utilizar. En base a esto y teniendo en cuenta también evidentemente nuestros conocimientos, nuestra experiencia y los señuelos que mejor nos ha funcionado en unas épocas más o menos similares a las que vamos a pescar, desde mi punto de vista siempre es importante empezar con ese señuelo que más confianza le tenemos y que nos va a poder permitir también sobre todo el abarcar las profundidades en las que creemos que deberían de estar los peces. Una vez que tenemos ese señuelo como base, desde mi punto de vista es mucho más interesante para empezar el tocar diferentes zonas del embalse y diferentes tipos de estructura. Vamos a empezar, por ejemplo, empezando por una zona del embalse y un tipo de estructura que de primeras nos dé más confianza o por las experiencias pasadas nos han dado buenos resultados en esa época, y empezando por ahí vamos a intentar conectar con peces. Si esta primera opción empieza a fallar, pues yo soy más partidario de empezar a movernos por diferentes estructuras o incluso tramos diferentes del embalse para ver si a lo mejor podemos descubrir si en unas zonas del embalse parece que hay más actividad, en otras hay menos, o a lo mejor en el tipo de estructura que de primeras nos da mejor feeling, a lo mejor en ese momento no están en ese tipo de estructuras y están en otra. Dentro de las diferentes zonas del embalse y tipos de estructura que estamos pescando, considero que es muy recomendable el tocar diferentes cotas, diferentes capas del agua de los diferentes puntos que estemos pescando. Si nos lo permite el señuelo con el que estamos pescando, pues perfecto, simplemente tendríamos que variar la profundidad y el ritmo de recogida para ir tocando las diferentes capas, y en el caso de que tengamos un señuelo que no nos lo permita, pues sería un buen momento para intercambiar diferentes señuelos. Por ejemplo, si estamos pescando en superficie, unos lances en superficie en la misma zona repetir con un señuelo que nos permita bajar un poco más, por ejemplo un crankbait, y otro señuelo que nos permita también barrer la capa más profunda del agua. Con esta fórmula deberíamos de ir moviéndonos y desplazándonos y siempre teniendo en cuenta un poco los movimientos previos y los que estamos haciendo para, como digo, ir tocando diferentes estructuras y diferentes profundidades, y en el caso hipotético de que con un poco de suerte vayamos arrancando alguna picada, intentar descubrir
o ya centrarnos en un tipo de capa o en un tipo de estructura en la que estamos obteniendo mejores resultados. Una vez que tenemos esto, aquí ya sí que podría tener más importancia el señuelo o la técnica que estemos utilizando. Si por ejemplo ya hemos descubierto que los peces están, o un porcentaje de ellos, en capas intermedias y están atacando de una manera más o menos clara en una estructura, por ejemplo de punta, es el momento de centrarnos en este tipo de estructura y sobre todo en este tipo de estructura empezar a intercambiar presentaciones que puedan cubrir esa masa de agua y provocar a los peces dependiendo de la reacción que están teniendo con los diferentes señuelos. Dentro ya de estos puntos que nos dan más confianza y que hemos obtenido picadas, es el momento de empezar a jugar y a probar con diferentes señuelos y diferentes técnicas. A partir de este momento es cuando podemos empezar a intercalar, por ejemplo, señuelos duros con señuelos de vinilo, hacer presentaciones más agresivas, más buscando las picadas por ración, otras presentaciones más sutiles, también diferencia en el tamaño de los señuelos, al final con la idea de intentar ver si hay algún señuelo o alguna fórmula de pesca, alguna técnica que marque la diferencia respecto al resto. Hay veces que vamos a descubrir que efectivamente hay una técnica ganadora respecto al resto y que arranca más picadas o arranca picadas en sitios donde otras técnicas, otros señuelos no nos han dado ningún resultado, pero hay otras que vamos a ver que la clave va a ser simplemente el meter el señuelo de la manera en la que quieren los peces y en la velocidad que más atractiva le está pareciendo en ese momento. Si en el desarrollo de este proceso hemos tenido la suerte que a base de prueba y error, hemos logrado el descubrir zonas más interesantes del embalse, un tipo de estructura concreta y a lo mejor un señuelo que está en principio marcando las diferencias, hemos logrado lo que es más difícil con diferencia a la hora de encarar una jornada de pesca. Tenemos un patrón. Ese patrón, en principio, si realmente estamos en lo cierto, lo podemos extrapolar a cualquier parte del embalse y, si no hay nada raro, seguramente nos dé peces de una manera regular y de una manera continua. Al menos durante esa jornada o durante un periodo de tiempo, o quizás ese patrón puede ir siguiendo durante los próximos días. Una vez que tenemos un patrón más o menos consolidado, es el momento de meter un factor más, que en este caso sería el color. Evidentemente, durante todo el proceso previo, el color también lo podemos ir intercalando y podemos ya ir haciendo pruebas cuando estamos probando en diferentes estructuras, cuando estamos cambiando de señuelos, pero personalmente el color siempre es un factor que lo suelo mantener estable y luego ya, cuando ya tengo un patrón bastante sólido, ahí es cuando a lo mejor empiezo a hacer diferentes cambios, diferentes pruebas, por si acaso hay un color determinado que esté un poco por encima del resto. Evidentemente, durante todo el proceso siempre confío en colores que me den confianzas y garantías, pues en base a la época del año en la que estamos pescando, al tipo de alimento que está siendo principal en ese momento en determinado embalse, o también a la claridad del agua o del día en el que estamos pescando. Como en todos los campos de la pesca, ya sabéis que hay multitud de fórmulas y de maneras distintas de encarar una jornada de pesca. En esta ocasión yo simplemente os he compartido una que creo que puede ser interesante, que yo personalmente utilizo de una manera bastante frecuente y en ocasiones con muy buenos resultados, pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras maneras, que no resulte efectiva el cambiar señuelos o colores de una manera mucho más frecuente y más regular, pero como habéis visto, desde mi punto de vista, el cambio del señuelo no es una cosa que os deba de obsesionar, y mucho menos el color. Hay mucha gente que empieza ya a volverse loca con los señuelos, empieza continuamente a ir a la caja, a cambiar de señuelo, otro, y en muchas ocasiones, sobre todo, esos cambios no están fundamentados en nada y es meramente el azar lo que cuenta ahí. Hay gente ya que empieza a cambiar de señuelos de una manera mecánica sin pensar si está pescando con señuelos de más profundidad, de menos, o si está intercalando cosas con un cierto orden, con un cierto método, y al final creo que eso es lo más importante.